de esto saludamos en línea telefónica a Sael Santiago Chepe, él es diputado federal de Morena por Oaxaca, secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pero también es exdirigente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Diputado, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Preguntarle sobre este desacuerdo que mantiene todavía la Coordinadora Nacional. ¿Cómo ven ustedes desde la Cámara de Diputados luego de que se aprobó el día de ayer este dictamen en comisiones? Bueno, primero comentarte que soy muy respetuoso de los trabajadores de la educación, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y que en efecto el día de ayer se aprobó un dictamen. Como ustedes tienen conocimiento, mi voto fue en abstención porque considero y soy respetuoso de un trabajo que se ha realizado, de foros, de parlamento abierto, de muchísimas reuniones que se tuvieron escuchando a diferentes sectores. Planteo que hay avances en este dictamen en términos educativos, pero también planteé ayer con mucha prioridad de que hay sesgos todavía de la reforma anterior en torno a la situación laboral y administrativa, que eso es la preocupación de los trabajadores de la educación en todo el país. Claro. Y que sin duda el primer paso que se dio ayer seguirá debatiéndose, seguirá discutiéndose, se van a presentar las reservas. Personalmente presentaré ya reservas. El día de ayer presenté también mis propuestas de modificación, algunos artículos, algunos párrafos, y bueno, yo estoy en el entendido que va a ser a través del diálogo, de la apertura, cómo lograremos los mejores acuerdos y en su momento este dictamen pase al pleno. Diputado, ¿nos puede recordar, por favor, para tenerlo muy claro, cuáles son esos puntos o los temas en los que no está de acuerdo el magisterio disidente y qué posibilidades hay de que se atienda en un posible diálogo, discusión, análisis sobre este dictamen, que se atiendan estos cambios? El dictamen aún sigue teniendo directrices administrativas y laborales en un artículo constitucional que hasta 2013 tenía solamente contenidos filosóficos. Es decir, nosotros planteamos que el artículo tercero constitucional debe ser un artículo eminentemente educativo y que no debe conllevar asuntos laborales, como es el caso de la creación de un sistema de carrera para las maestras y los maestros, donde se establecen normas para la admisión, la promoción y el reconocimiento. Todo esto nosotros planteamos que tenga que estar en el artículo 123 constitucional como un asunto eminentemente de proceso y de derechos laborales. Además también que se crea un nuevo organismo público descentralizado que tiene muchas facultades, semejante al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Esos dos son de los puntos que yo considero que se tienen que revisar. El asunto administrativo laboral tiene que ir en un asunto redundo, en un asunto eminentemente laboral en el artículo 123 constitucional. Diputado, buenas tardes. Le saluda Brenda Peña. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rápidamente preguntarle, ¿ha pedido Andrés Manuel López Obrador que se retire de este documento cualquier cosa que lo ligue con la anterior reforma o mal llamada reforma educativa del sexenio anterior o cualquier cosa que perjudique a los maestros? ¿Cómo saber justamente cuál es la línea a seguir? Porque ¿cómo tener un balance entre lo que pide Andrés Manuel López Obrador, entre lo que pide la coordinadora y lo que es lo mejor para los alumnos, que eso es lo más importante? Yo estoy convencido que hoy tenemos la enorme oportunidad de una reforma que garantice la transformación de la educación en este país. Y hay importantes avances en materia educativa. Hay avances que tienen que ver con la educación inicial, la educación superior, que es ahora obligatoria. Se plantea el asunto del respeto a la cultura y las lenguas indígenas,
la atención a alumnos que presenten particularidades o necesidades especiales y obviamente un sistema de formación docente permanente y que obviamente todo lo laboral tenemos que darle certeza a los trabajadores de la educación, no trastocar sus derechos y garantizarlos en este artículo 123 constitucional. Es por ello que esta inconformidad de que aún este dictamen presente sesgos, recupere planteamientos o la visión de la reforma del año 2013, se tiene que abrogar absolutamente e ir más allá en una reforma que realmente garantice una educación para el bienestar, una educación con una visión humanística, una educación transformadora, pero que además también garantice los derechos de los trabajadores. Diputado, muchas gracias por tomarnos la llamada. A ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.